Ya estamos en vivo. Ya. Okay. Buenas tardes a todo el público presente. El día de hoy, el Semillero de Investigación y Progreso, formado por estudiantes de la especialidad de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú, se complace en contar con la presencia el día de hoy del magíster Bruno Alba Beneses, arqueólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, especializado en gestión de patrimonio arqueológico por la Universidad Antonio Luis de Montoya, Lima, curaduría en el IMCR México y con una maestría en museología y gestión cultural en la Universidad Ricardo Palma, Lima. Se ha dedicado al trabajo de campo, ejerciendo su labor como arqueólogo de campo en los complejos arqueológicos de Zipán, Huaca Dos Cabezas, Murales de Ucupe y Huaca el Pueblo Ucupe, donde participó en el descubrimiento del Señor de Ucupe, que justamente es el título de su ponencia de hoy, El Señor de Ucupe, registro de una tumba moche. Si hay alguna consulta o pregunta hacia el ponente, la pueden dejar escrita en el Zoom o en el comentario del Facebook, para ser respondidas al finalizar la ponencia. Sin más que agregar, doy paso a nuestro estimado ponente. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto en participar en este ciclo de charlas. Muy agradecido por la invitación y muy agradecido por las personas que estén viendo esto, los interesados. Vamos a ir un poco con la historia del proyecto. En la región de Lambayeque, en el departamento de Lambayeque, existen muchos sitios arqueológicos. El Valle de Saña tiene una gran cantidad de sitios. Como pueden ver, todos estos sitios registran alguna evidencia moche, algún tipo de fragmento, algún tipo de material. Y el sitio que nos ocupa es el de aquí, ¿no? Es el sitio, el complejo arqueológico Ucupe, que está cerca de las localidades de Ucupe y Mocupe. Como se puede ver, los valles de Lambayeque, con el río Chancay, y los valles de Saña están muy cercanos y se conectan por esta zona que se ve agrícola, con posibilidades de cultivo y con cierta irrigación, mientras que también tienen una zona que las conecta, que es un gran desierto, ¿no? Entonces, una zona desértica que es por donde ahora pasa la Panamericana, ¿no? Mocupe está cerca de un sitio arqueológico, hay otros sitios aquí también importantes. Ucupe es un poblado bastante antiguo, tiene la Panamericana que lo atraviesa, y cerca de él se ubicaron hace mucho tiempo en trabajos previos de Kosok, Elling, Rosen, Netherly, se ubicaron estructuras que tenían filiación moche, tenían fragmentos formativos, y los proyectos que ha desarrollado de protección de patrimonio por el Museo Brüning han venido protegiendo el sitio mucho tiempo. Entonces, Ucupe limita con lo que es la poligonal de protección del sitio, si bien mucho del pueblo se encuentra sobre restos arqueológicos, sobre zonas de ocupación bastante densas. Entonces tenemos Huaca el Pueblo. Huaca el Pueblo se define para el proyecto que dirige Steve Burgett. Todo este proyecto del que voy a hablar ha sido creado y dirigido por Steve Burgett, un ciudadano canadiense, Kimberly Jones y quien les habla han estado como codirectores. Cuando se inició el proyecto en el 2004, bueno, yo todavía era estudiante, Steve Burgett trabajó y definió estas estructuras que vemos aquí, la estructura 1, que es Huaca el Pueblo, que es bastante más pequeña, más modesta, y también Huaca Quiñones, ¿no? Que es una estructura mucho más grande. Lo que vemos aquí. Perdón, las medidas no están correctas. Entonces tenemos las excavaciones del 2004, que es el inicio de la primera temporada, donde se busca definir los patrones arquitectónicos, la secuencia ocupacional, se busca definir también
qué espacios habían. Bourget define muy bien aquí una zona que él denomina TEL, que es una zona con una densa ocupación sucesiva de estratos. También define un poco las esquinas de la estructura 1, de la estructura 3, que bueno, en realidad parece que fuera una sola pirámide bastante afectada por el saqueo, que es Huaca Quiñones. Tenemos otras estructuras que se fueron identificando, si bien no se excavó ahí todavía. Y algunos de los descubrimientos fueron, por ejemplo, esta tumba tardía, moche con fragmentos de cerámica transicional, algo un poco pachacámac, y también en las zonas de la estructura 1, en las esquinas se encontraron pequeñas tumbas intrusivas moche, con patrones curiosos. No había una mujer sentada, por ejemplo, con un ceramio de un loro en estilo moche temprano. Entonces, habían cosas bastante interesantes, se sectorizaron las áreas. Para la temporada 2007 se hizo un trabajo mucho más intenso en la parte de la estructura 7, que se notó que era una especie de prolongación que venía de la estructura 1. Se trató de definir la estructura 4, que era una pequeña estructura adosada a Huaca Quiñones. Se trató de también de entender qué pasaba en las zonas de TEL, que se definieron por áreas. Las zonas de TEL, aquí trabajó Bourget y Centurión. Aquí en las zonas de TEL se descubrieron zonas de producción, recintos de relleno, parecen sitios para crianza de animales, y también había unas zonas de chicherío que se vieron en temporadas posteriores. Entre eso habían algunas tumbas intrusivas como esta de una mujer mayor, con una gran cantidad de ceramios, y dos piezas que destacaban por el estilo, ¿no? Este estilo es moche medio, pero la forma achatada, el asa muy delicada y un poco, un poco también achatada, con el borde expandido, se parece mucho al estilo que se encuentra en Lambayeque, a las piezas de Lambayeque, y concretamente este diseño es idéntico a una de las piezas de Zipán. Este también se encuentra, aunque muy deteriorado, es un camarón de río que se encuentra en la tapa de una pieza de la tumba 2, entonces del sacerdote de Zipán. Entonces era interesante ir viendo los paralelos que presentaban estas piezas. También se encontró esta piedra trabajada que simula este gesto clásico de los moche, de los guerreros moche. Figurinas de mujeres, junto con lo que era una mujer, que parece una clase relativamente alta. Y entre esos se encontraron estas dos piezas que son muy interesantes porque son elaboradas con molde, tienen un mal acabado, la cerámica está ligeramente cuarteada por el mal uso de la pasta se ha secado y se ha agrietado. Pero lo que destaca aquí es que, por ejemplo, este personaje de aquí, que es de esta tumba de una mujer en el Valle de Saña, es sumamente similar a esta pieza de aquí, que es parte del repositorio de la tumba del señor Recipán. Entonces se puede ver que el personaje casi es el mismo, casi hasta se podría decir que es el mismo molde. Entonces es interesante ver que ya se están planteando cercanías entre lo que funciona en un lugar y en otro, ¿no? En Zipán y Huaca el Pueblo. Entonces ahí se plantea una primera pregunta. Habían algunos discos, lo que indicaba un traje interesante con ornamentos de metal. Luego se encontraron otras tumbas, como esta que está parcialmente disturbada, tenía esta pieza de este personaje como escarificaciones en el rostro. Esta es una pieza del oro. Entonces se ubicaron dos cámaras funerarias aquí. Y hasta ese momento donan, Bourget está planteando un poco este tema de la secuencia que se está manejando para el norte, en Mochica temprano, medio y tardío, y está tratando de identificar para el Valle de Saña y un poco para el Valle de Lambayeque también,
qué tipo de cerámica es la más típica y diagnóstica para estos periodos y planteando algún tipo de cierta diferenciación estilística, ¿no? Planteando un moche medio A, B y C. Entonces, para la temporada 2008 se planteó una excavación un poco más extensa, se trató de definir las estructuras 4, 2 en secuencia constructiva, en estructuras asociadas. Entonces, por ejemplo, la estructura 4 se excavó extensamente, se descubrió como una especie de pequeña plataforma que servía para algún tipo de ceremonial que tuvo una duración extensa porque se ve que hay unas 2 etapas constructivas en las cuales se amplía este pequeño podio para algún tipo de ceremonia sobre él. Esta es una etapa en la cual era solo un podio, después se le adicionan escaleras y finalmente se le sube un nivel. Y tenía un poste también, entonces como una especie de pequeña zona techada para ceremonias. Luego la estructura 2 se pudo definir que estaba construida con una serie de rellenos arquitectónicos de ampliación, como todas estas pirámides, como la Huaca la Luna, como en Zipán, ¿no? Que se van sellando pisos y se van construyendo muros de apoyo, que no se construyen, en este caso no se construyen desde el momento en que se comienza a hacer la obra, ¿no? Sino hay muros que inician sobre un poco de tierra que se ha echado sobre un piso arquitectónico, después se sigue subiendo y se colocan algunos muros, supongo que esto es para facilitar el relleno. Luego se excavó la fachada para entender un poco cómo funcionaba, ya se habían excavado fachadas en otras zonas, esquinas, mejor dicho, en otras zonas, entonces se ve que es una pirámide escalonada, con esquinas escalonadas también. Esto se parece mucho a Huaca Dos Cabezas. En el encuentro entre la estructura 1, entre Huaca del Pueblo, y la estructura 7, está este brazo alargado, se encontró algo bastante curioso, que es una especie de plataforma pequeña, y aquí se notaba la diferencia arquitectónica mucho porque la estructura 1 está hecha con adobes moche temprano, son adobes bastante grandes, tienen más o menos 40, 35 por 20, y la estructura 7 está principalmente hecha, al menos en la superficie, está hecha con adobes moche medio. Entonces, estos adobes moche medio más pequeños también tienen marcas, entonces se ven 2 fases arquitectónicas y en la definición de esta estructura adosada se encontraron cámaras funerarias, ¿no? Lamentablemente, Bourget y Jones, que son quienes estaban trabajando esta área, las encuentran totalmente saqueadas. Entonces tenemos 4 cámaras funerarias saqueadas y 3 repositorios de ofrendas. Es una lástima ver lo que se ha perdido aquí. Podemos ver que son tumbas con nichos, muy parecidas a las de Zipán también. Y otra vez tenemos cerámica muy similar a la de Zipán, ¿no? Son piezas hechas con molde, sin limpiar el excedente de cerámica en la unión, algunas piezas de mejor acabado, pero se puede notar que se ha perdido una tumba de cierta importancia y que hablaría de esta relación que hay entre los 2 valles. Entonces se han realizado trabajos de topografía definiendo que esta estructura, otra vez, como se mencionaba, se parece mucho a Huaca Dos Cabezas. Aquí se han planteado zonas de excavación para definir mejor lo que estaba sucediendo con el brazo. En Huaca Dos Cabezas hay como una especie de postes, se piensa en una especie de calendario, de marcador, ¿no? De estaciones. Y en esta zona se ubicaron unos murales en alto relieve en forma de rombos o de red, que fue bastante interesante ver que se parecía mucho a los murales que encontró Donan en Dos Cabezas. Entonces, el sitio se planteaba muy interesante y durante el proceso de trabajo se ubicó una zona bastante disturbada en esta parte, en la estructura 7, que resultó ser una especie de tumba. Inicialmente se pensaba totalmente saqueada, ¿no? Porque había material removido, era irregular, pero a medida que se fue retirando el escombro,
se fue notando que la tumba se iba regularizando. Era una intrusión en la parte, estos son adobes moche medio y estos son adobes moche temprano. Se puede ver la dimensión y la gavera bastante profunda, que es una característica. Entonces se ve como una intrusión dentro de esta parte moche temprano de la estructura 7. Entonces se retiró unos 3 metros de escombro y cuando se terminó de definir esta parte, para la sorpresa de todos, era una cámara funeraria excavada totalmente probablemente por pobladores pobladores de la misma zona, pero ya en una etapa en la que sus adobes y probablemente su iconografía, su identidad era más con esta cosa que llamamos moche medio. Entonces tenemos encima adobes moche medio, tenemos cortes cortes hechos a fuerza sobre la estructura moche temprano. No se ha buscado, y eso nos pareció curioso, no se ha buscado cortar en las zonas de unión de los adobes, sino se ha cortado completamente. Se ha usado una herramienta pequeña, como de 8 centímetros, que concentraba mucha fuerza, algo así como una barreta, una herramienta agrícola de la época. Aquí tenemos un dibujo de planta de la tumba. La tumba está definida por adobes moche medio, con marcas de fabricante. Se pudieron definir algunas. Y cuando se comenzó a excavar, originalmente se encontraron estos adobes, lo que parecía una tumba saqueada. Entonces estábamos un poco con la idea de que nos encontrábamos frente a una tumba completamente saqueada, como las anteriores, y al menos se buscaba registrar lo que hubiera quedado, entender si había algún proceso de enterramiento, que había quedado en una esquina o algo. Pero para la sorpresa se encontró una primera diadema bastante fragmentada, y curiosamente colocada de forma, como en una parte superior, de forma, digamos, no natural, ¿no? Como al revés. Entonces, eso todavía hacía desconfiar un poco si la tumba estaba completa. Luego se definió aquí los huesos de una llama, entonces poco a poco los indicios comenzaron a mostrar que era una tumba en contexto, intacta, con una pequeña intrusión en la parte de arriba, y con bastante material interesante. Entonces, primero apareció esta diadema, digamos, en forma de V. Luego el cuerpo de una llama en sacrificio, otros fragmentos óseos de llama por aquí, lo que parecía ser un cráneo, y un cerámico también de forma bastante interesante. Con más excavación, con más definición, se pudo encontrar que habían unos límites de color marrón oscuro, lo que indicaba una presencia de material orgánico, probablemente esteras, un fardo funerario. La arena había deteriorado mucho el material orgánico, tanto el hueso se encontraba un poco deteriorado, pero las fibras vegetales era lo que más había sufrido. Entonces, solo pudimos definir unas ligeras manchas de color marrón en la arena, porque la tumba estaba completamente llena de arena, y comenzaron a aparecer piezas más complejas. Por ejemplo, aquí teníamos una pieza de un personaje sentado, un personaje en un trono, esta pieza que tenía como una tapa que se había colocado al otro extremo, la llama completa con su cuello aquí, y debajo de la cabeza de la llama otro ceramio, lo que parecía ser el fardo de otro personaje, probablemente el Nor, y una cerámica de un felino. Entonces tenemos un poco esto, que es esa pieza con un diseño bastante interesante. El personaje principal es un personaje que tenía alrededor de 30 años, más o menos, y el personaje que lo acompaña es un hombre joven que tiene unos 20 años de edad, más o menos. Entonces, tenemos piezas bastante interesantes, la definición del esqueleto de llama, y la aparición de nuevos objetos cada vez, ¿no? Entonces se iban retirando. Todo esto nos exigió planificar un proceso de excavación, traer seguridad al sitio. Menos mal establecimos una muy buena relación con el Museo de Tumbas Reales de Zipán.
bajo la gestión de Steve Burgett en contacto con Walter Alba, que es el director. Entonces logramos el apoyo de seguridad un poco por parte del proyecto, logramos el apoyo también de un conservador. Entonces todo esto comenzó como un proceso de recuperar objetos y también la necesidad de retirarlos de manera bien documentada y a la vez rápida, porque no había las condiciones de seguridad, no teníamos un gran campamento ni un gran presupuesto. Entonces, para este caso, se siguió la excavación, se siguió definiendo los personajes, se encontró esta vasija, que es una típica vasija de estribo, pero tiene una especie de tapa. Entonces, es como un cuenco. Y el otro es este personaje sentado que tiene la nariz como indicando que llevaba algún objeto colgado, como una nariguera o algo así. La segunda diadema se encontraba en la posición opuesta a la primera, entonces hay cierto simbolismo entre la forma invertida de la última diadema que se le colocó al personaje, que probablemente estaba por fuera del fardo. Luego, esta pieza que ya se encuentra por debajo del fardo, aquí se pueden ver algunas evidencias de fibra vegetal, que era lo que cubría el fardo como una especie de estera. Tenemos también evidencias de piruros. En un extremo de la tumba, huellas de un sacrificio de llama. Es interesante ver cómo se ha colocado una llama entera, que sería como el sacrificio máximo, y por otro lado se ha colocado las patas y la cabeza de la llama, lo que indicaría que el resto de la llama ha sido parte de alguna ceremonia y ha sido consumida. Entonces las patas y la cabeza vienen a ser como la evidencia de esta ceremonia. En la definición, el personaje era un personaje joven, tenía dos ceramios, uno es un zapallo-loche y el otro es un felino. Originalmente se pensaba que el felino era una especie de ocelote, pero gracias a la identificación que hace, bueno, el trabajo que hace la Alianza Gato Andino, se ha podido ubicar fotos de lo que sería este felino, que es un gato de pajonal o un gato del desierto, que es bastante, parece que es endémico de la zona, pero es bastante esquivo y escaso hoy en día, ¿no? Pero probablemente en la época Moche, como se ve en otros ceramios, era una especie de mascota de la nobleza, de los personajes importantes, ¿no? Y se puede notar la congruencia de las rayas, las manchas. Luego el zapallo-loche, que es típico de la zona norteña, y se continúa aquí identificando objetos a través de la limpieza bastante cuidadosa de todo el ajuar funerario. Entonces se definió que habían coronas, habían también estas varas que finalmente en la parte de arriba se notaban que eran porras, discos, cuentas y diademas en miniatura. Entonces había toda una cantidad de objetos cada vez más complejos. Entonces aquí ya comenzamos con un trabajo muy minucioso de registro con estación total, con fotografías en planta de todo el proceso de cada capa y con croquis para la identificación de los objetos. Entonces todos los objetos eran registrados y luego eran colocados en cajas hechas a medida que se hacían, digamos, casi de un día para el otro, y también cajas plásticas debidamente acondicionadas, y se podían ir retirando las piezas. La diadema 4, adornos de tocado que se parecen mucho a los que se ven en este ceramio, que también parece ser de la zona, que está en el Museo Schaffhausen. Luego se ubicó también lo que era un personaje y una gran cantidad de placas cuadrangulares, ¿no? Entonces, si bien habían pequeños fragmentos de textiles por todo el ajuar funerario, nada había logrado sobrevivir suficiente como para sostener o para convertirse en una capa de acrílico o de paraloid que pudiera después ser retirado, un poco siguiendo digamos, la técnica de la tumba de Zipán, en la cual se retiraban objetos por capas, ¿no? En los casos en que se podía, se hizo; en otros casos simplemente se trató digamos, de retirar las piezas siguiendo el mismo patrón que ya
habían conservado en la tumba. Entonces generábamos como copias de la disposición para poder hacer reconstrucciones más adelante de qué tipo de ornamento era, ¿no? Lo que se define acá, por ejemplo, es esta túnica tabardo, que es como una especie de túnica y que tiene en la parte de atrás, si bien termina solo hasta la cintura, la parte de atrás es mucho más larga y termina hasta los tobillos. Entonces, esta indumentaria, consistentemente a otros lugares, es colocada encima del cuerpo del personaje, pero dando la espalda a la persona que mira desde fuera la tumba. Entonces es curioso ver cómo las piezas están como colocadas en torno y en función al personaje principal, ¿no? Como si lo miraran a él, ¿no? Como si lo contuvieran y dialogaran con él. Entonces, esta pieza nos permitió entender que pasa lo mismo que se ve en otras tumbas, como la de Zipán exactamente, donde se encontraba un cubreespalda muy similar. No es igual al cubreespalda de Huacalaluna, que se encontró de otra forma, y más adelante en el tiempo pudimos ver que era un patrón que también se repetía en uno de los personajes encontrado en Cao, un guerrero que también se encontró en Cao, cuyo tabardo estaba colocado de la misma forma. Entonces, dentro de esto tenemos elementos que nos indican cómo era el objeto. Es una especie de cubreespalda con este personaje con unas cintas a los costados, pies, manos y lo que debería ser su rostro. Y una cabeza pequeña que también estábamos con la duda si era esa la cabeza o no. Estos son cerámicos comparativos que indican, esto de Huacalaluna, indican evidencias de representación del mismo ornamento, ¿no? Entonces, este es de 2 cabezas. Ahora, tenemos esto, que es un disco, lo cual indicaría que es una especie de escudo, tal vez, que era parte de una especie de juego, de una indumentaria completa ceremonial. Y debajo de esto estaba la máscara con tocado de pulpo, que probablemente formaría parte de la indumentaria, que en la parte de atrás tenía un personaje protector, ¿no? Un cubreespaldas. Ahora, el personaje se parece mucho en el tocado a otros personajes representados. Se han encontrado collares de cuentas rectangulares alargadas, una mayor cantidad de diademas, por ejemplo esta con personajes, con esta representación de la criatura lunar en incisión. Y estas son las piezas hoy en día, gracias al trabajo del Museo de Tumbas Reales. La diadema 6, la diadema 7. Entonces se puede ver un poco también la mezcla de estilos, esto un poco más formativo, digamos. También esto muy parecido a los rostros que tienen los decapitadores en las sonajas del Señor de Zipán. Todo el trabajo de rescate de la tumba ha sido documentado fotográficamente y después ha sido trabajado con fotogrametría digital para poder recuperar todos los elementos, ¿no? Las cuentas, los fragmentos, los ornamentos y hacer una reconstrucción posterior. La máscara funeraria que se encontró bajo la segunda diadema tenía ojos de concha, una nariguera, un estilo bastante interesante que de repente se parecía un poco a lo de Huaca Dos Cabezas por estos colgajos que no se han encontrado en Zipán, o que no se habían encontrado hasta ese momento en Zipán. Luego tenemos la diadema 8, que es una diadema semilunar. Es la única diadema semilunar de toda la tumba. Todo el resto de diademas tienen forma de B. Tenemos un total de 11 diademas y 10 coronas. Esta diadema 8 tiene un diseño bastante interesante, que es una especie de criatura lunar, o el demonio decapitador. Sí ha quedado tras su conservación y restauración. Es interesante ver cómo había un óxido que inicialmente hizo pensar que el objeto era de oro, pero en la limpieza se definió que el objeto era de plata. Y muchos de los objetos del personaje principal eran finalmente de plata.
Esta sería la reconstrucción del diseño en la pieza. Bastante poco común por estas crestas del IFE. Pero el personaje sí es más recurrente. Entonces tenemos otras coronas, que son esta de aquí, la diadema, esta con los brazos abiertos, que recuerda mucho también a uno de los ornamentos del señor de Zipán, que es esta gran corona con las manos extendidas. La corona 5, la diadema, la máscara funeraria, una vez conservada y restaurada. Entonces podemos ver un poco esta diadema con los personajes y la serpiente bicéfala en la parte alta. Los personajes parecen correr o danzar, confluyendo hacia el centro de la pieza. Es una pieza muy interesante en plata. Es una foto importante en la mitad del proceso de excavación y la elaboración de los planos. La diadema 10 con iguanas, un rostro. Aquí se repite el patrón de la pérdida de uno de los ojos, el ojo derecho, que hemos visto en otras piezas. La segunda máscara funeraria, que para nuestra sorpresa estaba debajo de la primera, es bastante curioso. La primera tiene un estilo mucho más parecido a lo que hay en los valles del sur. La segunda, me atrevería a decir que se parece un poco más a lo que hay en Zipán. Entonces es bien interesante ver este juego entre objetos de un valle que casi es como un puente entre los dos. Tenía este collar impresionante de cuentas bastante grandes en plata. Esto se parece mucho a las cuentas grandes que se han encontrado, por ejemplo, en Zipán, en la tumba 14, en la tumba 1, aún en la tumba 3, ¿no? Si no hay estas arañas, por ejemplo. Entonces, estos collares representan un personaje con los brazos extendidos que se parece otra vez mucho al personaje que está dentro de esta silueta con las manos extendidas, flanqueado por serpientes, como un arco bicéfalo y dos serpientes a los lados. He encontrado estas cuentas que por un lado tienen al personaje que se parece a la diadema de la tumba del señor Zipán, y por el otro lado tienen esta helicoidal de una serpiente crestada que se parece mucho, o mejor dicho es idéntico, al collar de arañas que tiene el viejo señor de Zipán. Entonces se ve una relación muy profunda en cuanto a íconos en este lugar, ¿no? Algunas coronas que debían servir de soporte a las diademas, la corona 6, la 7, la 8, la 9 y la 10, que eran bandas con calados y con colgajos, como esta, con diseños otra vez predominantemente de esta criatura lunar, o el decapitador, o la criatura decapitadora. Y estas como diademas que recuerdan también al tocado del hombre búho, al tocado del sacerdote, perdón, al sacerdote de Zipán, que tiene estos colgajos de láminas rectangulares alargadas con discos, ¿no? Entonces, aquí hay otra vez un trabajo orfebre muy parecido, un collar elaborado en recortes de concha bastante interesante, y probablemente representaría cacaos. Si se revisa un poco los ornamentos formativos en oro, se pueden ver piezas muy parecidas en Lambayeque, creo que es de Chongoyapa la pieza que está en el Museo Brüning. Entonces es interesante ver cómo es consistente este tema de algunos frutos que se están representando a través del tiempo. Luego, bueno, es un acercamiento de las coronas. Luego, estas piezas que eran pectorales, muy parecidos a los del viejo señor. Aquí se puede ver ya completamente conservado. La disposición de los objetos, ¿no? Se puede ver que debajo de la segunda máscara funeraria había un paño, había una banda pequeña que probablemente sujetaba la cabeza,
había una banda que sujetaba el maxilar. Hay una banda que tiene, hay unas cintas de cobre que son las que nos han indicado que existían al menos 4 pectorales, los cuales se han disgregado en gran medida, pero se ha conservado en las fotos y en el registro y también en los consolidados que se han hecho a la hora de retirar el material. Se han conservado pequeños fragmentos o pequeñas secciones que permiten reconstruir algunos diseños. Por ejemplo, aparentemente hay olas, estas clásicas olas complementarias en colores morado, verde y blanco. Y también hay brazaletes, al menos un par. Entonces podemos ver que hay una gran complejidad en la tumba. Estas cintas que cubrían al personaje y probablemente también que sujetaban este disco de cobre que tenía dentro de la boca. Entonces, aquí otra vez vemos este paralelo con Zipán, que es los lingotes de metal colocados en el pecho, en las manos y en la boca. Aquí también tenía planchas de metal en las manos, como se puede ver aquí, en la boca, y algunos discos en el pecho. Bajo los pies comenzamos a identificar que habían algunas planchas. Inicialmente se pensaron que eran sandalias, pero después se definió que eran también coronas que habían sido dobladas y colocadas como ofrendas. Entonces aquí también plantea un tema interesante, ¿no? No todo lo que el personaje tiene es probablemente algo que usó, o no todo tiene la misma significación o importancia, ¿no? ¿Por qué doblar objetos de esta riqueza si no son ofrendas, si no digamos, hay un discurso que se está enviando al más allá, ¿no? Estos objetos son probablemente como ofrendas, entonces es interesante pensar qué objetos sí eran del personaje, qué objetos no eran del personaje, cómo definimos esto. Probablemente la posición de la tumba, posición de uso, es una diferencia a cosas que están en un lugar que no se usan, sino que van como ofrendas, como que sustentan al personaje, ¿no? Ahora, tenemos aquí la vista de cómo salieron las piezas, estas 2 orejeras de plata bastante interesantes, que comparativamente son idénticas a las del viejo señor Zipán. Entonces se puede ver cómo consistentemente se están compartiendo diseños, formas, conceptos entre la tumba del señor Zipán y la del viejo señor. Luego, entre todo esto, esta cantidad de cuentas de concha y de turquesa, se encontraron algunas delicadísimas narigueras, unas cuadrangulares, que tenía como una especie de helicoidal, otra que tenía diseños de guerreros, y otra con un repujado de una especie de cabeza a la cual le salían serpientes zorro y serpientes ave. Esto fue bien interesante porque encontramos que la pieza tenía un diseño idéntico al que se ha encontrado en tumbas que están catalogadas, que han sido llevadas a museos de Estados Unidos hace mucho tiempo, en la época del saqueo de las tumbas de Loma Negra, y algunas han sido catalogadas como Loma Negra, otras norte peruano, pero probablemente esta pieza, por la iconografía tan similar, provenga de este sitio, ¿no? Porque es muy raro que tengamos piezas idénticas en 2 sitios distintos. El mismo sitio de Úcupe demuestra eso. Si bien comparte iconografía con las cosas de Zipán, las piezas no son idénticas, son parecidas, son en otro material, son muy similares, pero los iconos no son exactos, ¿no? No tenemos la pieza esta de las manos extendidas con el personaje idéntico. Entonces, este sería un indicador que podríamos considerar. Esta es la nariguera que comentaba, que después se puede ver. Esta es otra nariguera que al ser restaurada nos muestra esto. Además de ser una pieza muy bella, es también una pieza que se parece a otra de este lote. Entonces, se puede ver cómo hay muchos objetos en plata, y en otra colección, en colecciones privadas que se han sacado hace muchos años,
hay como piezas muy parecidas en oro. Entonces aquí se está marcando un poco una pauta que podríamos seguir. Esta es la pieza de la que hablaba, ya completamente conservada y restaurada. Otros objetos encontrados entre todo este grupo de ofrendas y muy raros son, por ejemplo, este, que parece ser el remate de un collar. Es una figurina pequeñita de un degollador, probablemente lo que se llama Ayapaek, o héroe mítico o dios de la montaña, ¿no? Y lo que también sería una sonaja ceremonial, que se ve en algunos personajes en cerámica. Se han visto algunas representaciones en cerámica, no solo de personajes portándolas, sino piezas de cerámica que tienen esta forma, pero nunca se ha encontrado una en este material, ¿no? Que es cobre y cobre dorado. Aquí se ven las piezas después de su intervención. Se puede ver los detalles, es una cabeza y un cuchillo de decapitación. Tienen estos cortes en forma de cruz a ambos lados para generar el sonido. Y debajo de todos los ornamentos, una vez que se pudo consolidar y retirar todo el material, encontramos estas 6 porras, unas 3, bueno, 2 coronas y una diadema dobladas, y evidencias de soga que indicaban que se había armado una especie de pequeña tarima bajo el personaje, con 6 porras que habían sido intencionalmente desarmadas. Se había dejado la parte más larga y la parte inferior, que es una especie de punta de lanza, se había sacado y se había usado como travesaño. Entonces es interesante ver cómo los objetos que van al otro mundo pueden ser usados, digamos, modificados, desarmados o chancados, buscando transmitir un mensaje o tener otra función en el otro mundo. Entonces, aquí se pueden ver un poco las amarras. Aquí notamos los travesaños elaborados con las puntas de porra. Y entre las porras se encontró una que era la más elaborada, que tenía una especie de vástago y se había armado en 4 partes. Entonces tenía la cabeza en cobre, este fragmento que es de cobre dorado, el resto del cuerpo en cobre y la parte de abajo en cobre también, me parece, la punta. Entonces tenemos el otro personaje, que es una mujer que acompañaba al personaje. Si se fijan, estaba debajo de los personajes. Entonces, este segundo personaje, este tercer personaje, es una mujer que tenía una gran nariguera sobre la cabeza y también una especie de corona, bastante fragmentada, pero que era una sucesión de personajes agarrados de las manos. Es una mujer de alrededor de 20 años. Aquí tiene una cabeza de llama también, que era otra ofrenda. Tiene 2 ceramios de búho, muy parecidos a los que se encontraron en una tumba de Zipán, una de las últimas tumbas excavadas en Zipán, a los cuales se les había removido intencionalmente las patas a los 2. Luego una especie de cuenco negro, algo incompleto, y también tenía evidencias de haber sido enterrada de haber fallecido unos 6 meses antes de su colocación en esta tumba. Había fallecido 6 meses, había sido colocada en algún lugar donde había perdido algunos huesos por efecto de animales, y luego había sido colocada en esta tumba. Entonces también nos está explicando un poco que no todos son sacrificios al momento de la muerte del personaje principal, sino que probablemente hay personas que pasan por algún tipo de proceso y esperan el fallecimiento o se mantienen ahí en algún espacio que es como una especie
digamos, de espacio de reposo del cuerpo hasta que es colocado en el lugar definitivo, ¿no? Ya sea enterrado en algún sitio y después trasladado o dejado a la intemperie o en un espacio especial, todavía no sabemos eso, y luego colocado en la tumba, ¿no? Estos son los personajes, son como personajes tomados de las manos, los ceramios, que probablemente representan. La mujer tenía huellas de haber estado embarazada, parece que había fallecido antes de dar a luz. No hay evidencias parece una muerte natural. Y debajo del cuerpo del personaje había un último acompañante, que era un hombre maduro, que tenía objetos de cobre alrededor de la boca, y una vez identificados parece que eran parte de una especie de tocado de zorro, como los que se han encontrado en Zipán, con las patas del zorro y la cabeza, pero la cabeza no estaba, estaban las orejas, y estas habían sido dobladas para colocarlas en la cabeza del personaje, ¿no? Entonces, esto es interesante, es un personaje que está boca abajo y está exactamente debajo del personaje. Entonces, es como si todos los elementos dentro de la tumba funcionaran en torno al personaje, ¿no? El personaje, digamos, el último, este guerrero, un poco mayor, es como si le cuidara la espalda al personaje, los otros están a su lado. Ahora, la recuperación del material y la conservación preventiva fue un proceso que nos demandó mucho trabajo, tuvimos que ingeniárnosla con el poco espacio que había, colocar, ir retirando los objetos, y una vez que ya estábamos seguros que el espacio estaba libre, poder colocar estas tablas. Se debió conseguir materiales a medida para cada uno de los objetos, hacer gráficos, trabajar con sumo cuidado y, lógicamente, rotular y catalogar todo el material para que pudiera ser después trabajado en gabinete. Como resultado de esto, se identificó esta cantidad de diademas con el conocido personaje de la iconografía. Es decir, digamos, el personaje que se le llama el personaje el personaje del cielo nocturno, a mí me gusta llamarle el dios de la noche, en cierta forma, y en algunas iconografías es el hombre búho. Entonces, esta diadema plantea como una especie de dicotomía que ya se ha mencionado antes entre el personaje A y el personaje D. Entonces, lo que probablemente tenemos aquí es el personaje D en Úcupe. Entonces, es probable que cada valle tuviera una especie de personaje A y D, y tal vez, quién sabe, B y C, pero es como si cada valle tuviera estos cargos que representaban a las deidades, oficiando ceremonias en cada valle para cierta organización. Lógicamente, pienso que existen diferencias y particularidades muy importantes en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, vemos que el señor de Zipán, en cierta forma, y esto es un poco lo que dice Bourget, el señor de Zipán reúne la indumentaria, y es lo que dice Alba, claro, por supuesto, que es quien hace el descubrimiento e interpreta toda la tumba, que es que este personaje tiene dualidades, ¿no? Entonces, tiene dualidades, mientras que el personaje que tenemos aquí es un personaje que tiene solo plata, o principalmente tiene plata. Entonces, es curioso cómo este personaje en el Valle de Saña es como si fuera mucho más como un juego de parcialidades, mientras que en Zipán el personaje de la tumba 1, el señor Zipán, es como un personaje mucho más, digamos, que abarca un rango mucho más grande de funciones, ¿no? Él es el oro y la plata, él es como todos estos elementos del mundo, ¿no? Y probablemente el personaje contemporáneo a él era un personaje que funcionaba de forma parecida y tal vez con un rango menor. Entonces, un poco eso es lo que se puede plantear desde aquí. Bueno, esto es lo que se ha hecho en la temporada 2009, que ha sido un trabajo un poco menos complejo. Se han mapeado con más extensión los elementos arquitectónicos, se han identificado adobes marcados, noche temprano,
se ha definido un poco la estructura adosada, que tenía una especie de sistema de ingreso a la plataforma principal, que como ya dijimos tiene esquinas escalonadas. Se ha definido la estructura 5, la estructura 1, la forma en la que se conectaba la plataforma funeraria, la plataforma oeste con la estructura 1. Parece que mucho del desmonte y de esto, lo que parece una especie de terraplén, realmente es el material perdido por el huaqueo que ha sucedido sobre la pirámide. Tenemos grandes adobes. Se volvió a Tel a hacer un poco de investigación, se encontró una zona de preparación de chicha, se definió un poco el proceso constructivo de la estructura 2. Más abajo de estos pisos se encontraron sucesivos rellenos de adobe de moche medio, en los que se habían usado técnicas diferentes para, digamos, disminuir la cantidad de material que se usa y subir digamos, el nivel de la plataforma cada vez más. Tenemos la estructura 6, la cual se definió como una estructura bastante tardía, con poco material diagnóstico y con una sucesión de adosamientos para ir creciendo lo que era un sistema como una especie de plataforma, como un sistema de ingreso. Con todo esto se ha podido armar una secuencia que maneja Bourget, que es un poco la cerámica diagnóstica para cada una de las etapas que se considera, al menos para el Valle de Saña. Aquí quisiera destacar el trabajo que ha hecho el personal del Museo de Tumbas Reales de Zipán en el apoyo y la conservación y restauración de los materiales, permitiendo convertir objetos como estos a estos. Recuperando la calidad de los objetos, también haciendo una documentación de la forma en que fueron construidos, en que se integraron. Luego, por nuestra parte, hemos llevado un trabajo de gabinete para el año 2014 y el museo también está continuando este trabajo. Se han definido varias formas de bolletes, bordes, labios, se han hecho dibujos de piezas, pasando a los formatos digitales, y se ha realizado un exhaustivo trabajo de gabinete para hacer la reconstrucción de las etapas constructivas de la pirámide, las etapas constructivas de la cámara funeraria y la ceremonia de enterramiento del personaje, ¿no? Ya podemos hacer una especie de pequeña reconstrucción de cómo se fueron colocando los objetos, y todo esto está en prensa por parte de Bourget. Y tenemos aquí, por ejemplo, las diferentes etapas o los diferentes niveles de excavación en los cuales fuimos interviniendo y retirando objetos, ¿no? Entonces, podemos saber la ubicación exacta. Todo esto ha sido gracias al trabajo con Kimberly Jones y su registro con estación total. Entonces, las piezas no han sido registradas como tradicionalmente se hacen, estableciendo datum y jalando cordeles y esto, sino se han establecido datums digitales. Con la estación total se han establecido puntos exactos en la tumba. Se han hecho croquis de la ubicación de los puntos, y después con esos croquis y la fotografía se ha hecho una fotogrametría digital manual, entre comillas, porque no es automática, y se ha ido identificando la posición real de cada uno de los objetos, y así podemos tener estas piezas. Y finalmente, sobre los objetos y las piezas y los restos óseos bastante afectados, hemos podido trabajar con Klaus Hagen, quien ha hecho también un estudio sobre digamos, la parte dentaria de los personajes, lo cual da una conclusión bastante interesante sobre las relaciones que hay entre las poblaciones de Jequetepeque, el Valle de Saña y las poblaciones de Zipán. Gracias a él también hemos podido observar la disposición de los cuerpos, tener algunas ideas adicionales y además completar los dibujos para ser anatómicamente correctos. Y esto es un poco lo que podría ser una simplificación
la forma de la tumba en el momento de su colocación. Todo este trabajo lógicamente se soporta en los hombros de Steve Burgett, quien es el director del proyecto, sus codirectores, quien habla, Kimberly Jones, y el personal que estuvo en torno a esto, dándonos seguridad, trabajando con nosotros, acompañándonos, los trabajadores, y creo que ninguno de estos descubrimientos, nada del material que se ha presentado aquí sería posible, existiría, mejor dicho, nada de este material existiría si no fuera por el trabajo esforzado de Wilberto Romero Jaime, quien ha protegido casi toda su vida el sitio arqueológico, y Cipriano Nújar, quien continúa protegiendo el Valle del Saña. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bruno. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. En el caso de preguntas, nos la pueden dejar tanto en el chat del Zoom como en el chat del Facebook. Aquí tenemos la primera pregunta de Aristides Vargas. Si la tumba fueron intrusiva, o sea, ajenas al diseño arquitectónico, ¿se puede afirmar que la acción de enterramiento es diametralmente opuesta a las funciones para las que fue diseñada la estructura arquitectónica? Sí, completamente sí. Es como si, bueno, es lo que se piensa que pasa en Zipán, un montón de sitios en Huaca Luna, ¿no? Las poblaciones abandonan un sitio, el sitio pierde su función, y lo que mantiene es su condición de espacio importante, de espacio ceremonial, de espacio sagrado, ¿no? Entonces, ir a enterrarse ahí tiene cierta importancia, es una conexión con esto, ¿no? La siguiente pregunta es de Oscar. ¿Los objetos están en exhibición? Y segunda pregunta, ¿qué indicadores permiten saber que un individuo falleció 6 meses antes de ser inhumano? ¿Y cómo se sabe que fue esa cantidad de meses? Ya. Sí, las piezas están expuestas en el Museo Tumbas Reales de Zipán, que es el custodio del momento de las piezas. Han realizado un trabajo de museografía excelente. Ahora, ¿cómo se puede saber que una persona ha fallecido hace 6 meses o hace unos días, etcétera? Bueno, esto no es algo que forma parte de mi conocimiento, pero bueno, lo sé porque creo que no es la función de los arqueólogos saberlo. Lo sé porque he conversado un poco con la persona que es el bioarqueólogo Klaus Hagen, que es realmente el experto que puede hablar de este tema. Yo solo estoy tomando su publicación. Pero esto se hace en función a las pupas de mosca, a insectos. Lógicamente hay que tener mucho ojo para esto y ser parte del proceso de excavación, o, por ejemplo, tener la suerte de que hayamos recogido mucha tierra para ser cernida después, ¿no? Entonces, por eso es bueno cernir la tierra, recoger tierra para ser analizada después por flotación, etc. Entonces, hay pupas de mosca que eclosionan después de incubar 6 meses en un cuerpo humano, hay pupas de mosca que eclosionan después de semanas, etc. Entonces, es lo mismo que hacen los forenses para saber hace cuánto tiempo ha fallecido una persona, ¿no? Saber cuándo esas pupas están eclosionadas o cuándo esas pupas se han quedado sin eclosionar, etc. La siguiente pregunta es de la señorita Gisela Torres. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo explicaría la relación de los mochicas dada entre el Valle de Lambayeque y el Valle de Saña? ¿Existió algún tipo de relación en ambos valles? Sí, bueno, es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Yo supongo que sí, a nivel estilístico se nota que indudablemente hay una relación muy cercana. Si bien todavía creo que nos falta hacer el análisis con Edgar Bracamonte, que está trabajando en el Museo de Tumbas Reales, nos falta hacer el análisis. Hay piezas que parecen hechas con el mismo molde,
hay piezas que son piezas que no tienen iconografía compleja, pero que son de forma idéntica, y hay iconografías complejas que son muy similares, aunque el objeto no es el mismo. Entonces, digamos que hay una relación muy fuerte. Ahora, si fueran parientes, si hubiera una relación, si fuera como una especie de sucursal de lo que, de los gobernantes de Zipán, parece que no, porque por el análisis que ha hecho Klaus Hagen, parece que, digamos, familiarmente, por el análisis que ha hecho de los restos óseos, la dentición, parece que estas personas están más emparejadas con las personas del sur, con la zona de Jequetepeque, que con las personas de Zipán. Pero también esto se refuerza con el diseño arquitectónico que tiene Huaca Dos Cabezas y Huaca el Pueblo, que son prácticamente el mismo. Es una plataforma casi cuadrangular, es una plataforma que si se ve en planta, las esquinas son escalonadas, formando una especie de chacana, a la cual le sale a un lado un brazo, y esto se repite, ¿no? Es como si Huaca el Pueblo fuera una especie de modelo de escala más pequeña de lo que es Huaca Dos Cabezas. Entonces, probablemente un poco como hay una publicación de Rushadi muy interesante que explica como que son estas culturas que son como espacios de conexión y que culturalmente comparten elementos de dos sociedades. Parece que Saña sería algo así, ¿no? Que comparte culturalmente elementos de las dos zonas, ¿no? Diseño arquitectónico de un lado, probablemente son gente que viene del sur, pero probablemente en algún momento llegan a tener una relación tan fuerte, económica y política, que se refleja en la iconografía que están manejando, ¿no? Entonces, un poco contando la historia sería eso, ¿no? O sea, decir que es gente que viene del sur, que se establece ahí, construye como tienen acostumbrado como la, digamos, la imagen que ellos traen desde allá, que es esta forma arquitectónica, pero con el tiempo se alían con las élites de Zipán y ejercen el poder con iconos parecidos. La siguiente pregunta es de la señorita Marixa Yontop. Buenas tardes. Le reiteramos mi agradecimiento. ¿Sí podría ampliar sobre la dualidad entre personaje A y D? Gracias. Gracias, Marisa, por la pregunta. Bueno, existe esta idea de que el personaje A es como el sol. En la iconografía se le ha llamado muchas veces el dios radiante, aunque hay mucha literatura que dice que los moche adoraban a la luna. Se puede notar que en la iconografía, al menos es una interpretación que hago yo, bueno, no solo yo, pero el que estoy hablando soy yo, pero digamos que hay mucha interpretación sobre esta de que el dios de los rayos, el dios radiante, o como últimamente se le llama, el dios del cielo diurno por Makowski, es el sol. En cierta forma, en pocas palabras, es el dios sol, ¿no? Entonces, el personaje A es el dios sol, mientras que el personaje D, que está al otro extremo, que es un hombre búho a veces, es a veces un hombre nada más, pero con este personaje con los dos apéndices, es probablemente el opuesto, ¿no? El búho aparece en la noche, un poco con un análisis un poco simplista de la cosa. Lógicamente no soy un experto en iconografía, pero digamos que tenemos al dios Sol por un lado, el dios con rayos, el dios que si uno lo ve en algunas iconografías es como un círculo completado entre la diadema y un montón de rayos con cabeza de serpiente que tiene alrededor, mientras que el otro es un hombre búho, que lógicamente los búhos solo están en la noche, y los dos participan de ceremonias y de eventos iconográficos, tanto si hablamos de escenas, como si hablamos de relatos, con estas dos posturas iconográficas que hay. Uno puede ver, por ejemplo, el dios de los rayos,
o el dios Sol está, por ejemplo, en un desfile donde va con un ejército de hombres animales, y no se le ve sometiendo a los hombres casi nunca. Mientras que por el otro lado uno tiene al personaje de vestido como búho, con una sacerdotisa en una escena donde hay objetos humanizados que están sometiendo humanos. Entonces digamos que son como dos, si uno revisa toda la iconografía y ve todo lo que se puede, todas las escenas que se pueden uniendo gracias a quien ha hecho la investigación escenográfica, después convertir en relatos aprovechados por quien estudia después los relatos y propone los relatos. Entonces, si ves los relatos, uno puede ver que están realizando acciones bastante diferentes, ¿no? Casi como opuestas. Entonces, el dios Sol es como el que está a favor de los humanos, el dios de la noche, digamos que está en contra de los humanos, o al menos los sacrifica. Entonces, como que uno puede ver ciertas dualidades en la iconografía. Y probablemente el que nuestro personaje de en Úcupe tenga todos los objetos de plata en una dicotomía en la que en las crónicas y en comentarios se puede ver que la plata está relacionada con la luna, el oro está relacionado con el sol. Entonces se puede ir pensando en esta dualidad y tal vez dicotomía política, ¿no? La siguiente pregunta es de Felicita Chacartana. ¿Cuál sería la causa de muerte de los personajes principales? No tengo no tengo el dato realmente, no hay una causa de momento, ¿no? La siguiente pregunta es de José Carrasco. ¿Cuál ha sido el impacto científico que ha tenido el Señor de Úcupe? ¿Cómo podemos ver el desarrollo mochica a partir de los datos provenientes de Úcupe? ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es de José Carrasco. ¿Cuál ha sido el impacto científico que ha tenido el Señor de Úcupe? ¿Cómo podemos ver el desarrollo mochica a partir de los datos provenientes de Úcupe? Bueno, yo creo que el impacto del señor de Úcupe, bueno, no ha sido tan grande, ¿no? Pienso que no hay muchas publicaciones de esto. En los simposios que he asistido, bueno, no se menciona mucho en cuanto al análisis iconográfico. Creo que es interesante un poco lo que se puede encontrar, ¿no? De ver que hay personajes teniendo esta indumentaria, que no solo es en Zipán, que es en otros valles. Pero supongo que no ha tenido una influencia tan importante, ¿no? Yo creo que hay descubrimientos casi contemporáneos o posteriores, bueno, como la señora de Cao, por ejemplo, que han tenido digamos, un impacto mucho más potente en cuanto a lo que sabemos sobre iconografía, digamos, a la posición de los gobernantes y también el impacto que tienen finalmente sobre las personas, ¿no? Porque finalmente el estudio que hacemos de los moche no está solo supeditado a ámbitos científicos, sino que el objetivo final de todo esto es publicar y que el pueblo peruano sepa que esto existe, eh, digamos, que sirva, tenga una función social, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque que esto se quede en círculos de investigación. Yo supongo que bueno, todos los que participamos en el proyecto tenemos un poco una deuda ahí de trabajar más para difundir esto, pero creo que hay descubrimientos que digamos que son mucho más sorprendentes, ¿no? La señora de Cao yo creo que se ha ganado un lugar en cuanto a la memoria colectiva por lo que significa una mujer gobernante
frente a, bueno, el señor de Úcupe es un poco como el señor de Zipán, ¿no? Es un hombre gobernante, es algo que en cierta forma ya se ha visto, ¿no? La siguiente pregunta es de Juan Conde. Él pregunta, ¿se va a construir algún museo de sitio en el lugar? Bueno, en realidad, el personal del Museo Tumbas Reales de Zipán, que tiene una capacidad de gestión increíble, es quien está gestionando la posibilidad de construir un museo de sitio futuro, ¿no? Lógicamente, siempre es complejo por digamos, las historias particulares de cada región, la capacidad que tienen digamos, de gestión los gobiernos regionales, las municipalidades, y también el riesgo que significa cuando se construyen museos y no hay una capacidad digamos, de sostenimiento de la institución en el tiempo. Sé que había un proyecto impulsado por el director del Museo Tumbas Reales, pero supongo que ahora con la situación de la pandemia a nivel mundial y el problema económico que esto va a significar para el país, esto todavía será algo que va a esperar un poco más de tiempo. Esas han sido todas las preguntas de parte de todo el semillero de investigación. Queremos reiterar nuestros agradecimientos por brindarnos parte de su tiempo en dar esta charla. No, encantado, muchas gracias. Esperamos poder contar en próximas oportunidades. Muchas gracias de Encantado. nuevo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.